Ok, ¿no? Ya descansaron un poquito, tomaron agua, fueron al baño, ¿todos bien? Vamos a seguir entonces con medicina conductual. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Ven las diapositivas? Buenas noches a todos. Gracias, María Eugenia, igual para ti. Listo. Entonces, el sábado, después de haberme quedado sin voz, ya acá les voy a explicar el porqué, que se nos ajusta muy bien a uno de los temas que vamos a ver hoy. Quedamos en vértigo. Entonces, bueno, pues les cuento. Hola Juana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a estar, voy a tratar de estar pendiente de sus mensajes. ¿Listo? Listo. El, eh, el vértigo es como, pues, se ve así, ¿no? Como que hay veces se da en una línea como muy rápida, otras veces un poco más lenta y otras veces se da como un vértigo medianamente normal. Sencilla y llanamente no tenemos vértigo, ¿no? Entonces, hay varias causas psicológicas para el vértigo. Yo creo que muchos de los que estamos acá, pues, decimos, sí, claro, el vértigo tiene sus causas biológicas muy bien establecidas, pero también hay causas psicológicas que también están muy bien establecidas. Una de ellas es la ansiedad y los trastornos de pánico. Entonces, como se presenta una hiperactividad en el sistema nervioso autónomo, pues, en los cuadros de ansiedad, entonces se generan síntomas como mareo, sensación de inestabilidad, y esto se considera como un pseudo vértigo, ¿no? También la hiperventilación, por ejemplo, en los ataques de pánico, altera los niveles de dióxido de carbono en la sangre y afecta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces se tienden a generar esta sensación de mareo. ¿Listo? Otra de las causas psicológicas del vértigo pueden ser los trastornos de ansiedad fóbica, ¿no? Que es más como un vértigo visual o espacial. Entonces, algunas personas desarrollan miedos intensos a ciertos entornos visuales, como por ejemplo centros comerciales, espacios abiertos, alturas, bueno, entre otros. Y esto les provoca como una sensación de vértigo, ¿no? Una sensación subjetiva finalmente. Otra de las causas psicológicas del vértigo es el estrés crónico. ¿Se acuerdan que el sábado hablábamos del estrés crónico y todo lo que él causa? Bueno, pues acá también se puede generar por el estrés crónico vértigo. Entonces, es porque, pues, él va a afectar el sistema vestibular y aumenta la tensión de los músculos y altera el procesamiento sensorial. ¿Listo? Entonces, en todo lo que es el cerebro, lo que va a generar, pues, esos mismos síntomas del vértigo, ¿no? Ese mareo, como que ese desequilibrio. En parte, hay veces ese sentirse desenfocado, ¿no? También pues se puede presentar el vértigo por trastornos de somatización o vértigo psicógeno, ¿no? Como que yo somatizo lo que me está pasando. Era María del Carmen, eres la única. Chicos, si me están escuchando bien, es que María del Carmen me dice que no me escucha. Lourdes, tú escuchas bien. ¿El resto me escucha bien? ¿Sí? María, revisa a ver si de pronto si tienes audífonos, si quieres, sal y vuelve a entrar. Listo, igual cualquier cosita me escribes, por favor, ¿vale? Listo, continuemos. Entonces,
pues uno puede somatizar también el vértigo, ¿no? Hay personas con antecedentes de trastornos de este tipo o somatomorfos y el vértigo es una de esas manifestaciones que se presentan. ¿M? Yo escucho entrecortado, neuropsicólogo, no sé cómo es tu nombre, pero no sé por qué se escucha entrecortado. A ver, Leida, Leida. Hola, Leida, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Me escuchas mejor? ¿Sí me escuchan bien? ¿El resto de personas me escuchan bien? Ok, ok. Listo. La depresión también es una causa psicológica del vértigo porque pues puede producir como estos síntomas físicos cuando hay esa sensación de inestabilidad y mareo, ¿no? Entonces, cuando hay estas alteraciones de los neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, pues se presentan los síntomas parecidos y se tiende a confundir con el vértigo. Bueno. Cuando hay disociación, también se puede presentar. Entonces, cuando hay estos trastornos de conversión, el vértigo puede presentarse como un síntoma sin causa médica realmente. Entonces, se identifica y está asociado con conflictos emocionales como muy inconscientes. Entonces, se presenta este vértigo, este mareo, esta sensación de no sentirse dentro del mundo, ¿no? A veces se siente que el mundo va más rápido que uno mismo. ¿Listo? Entonces, este es como, acá les voy a explicar cómo la entrada o cómo entran esas, ¿cómo decirlo? La interacción entre las, ay, me fue la palabra. Eh, cómo se presenta realmente todas estas estimulaciones que tiene el cerebro y desde dónde se presentan para que se dé el vértigo. ¿Listo? Para poder tener equilibrio, entonces, ¿qué vamos a necesitar? La visión, la propiocepción eh, y todo lo que es el oído y la región vestibular, ¿no? Entonces, cuando yo tengo toda esta interacción entre el sistema límbico, que son todo lo que tiene que ver con emociones y demás, entonces entre el sistema vestibular va a corteza cerebral, que acá la tenemos, o sea, todo lo que yo escucho, todo lo vestibular y demás, entonces va a ir a la propiocepción, tengo la sensación de eh, sí, las sensaciones, llega todo la parte de visión también, y de ahí se va a corteza, cerebelo y toda esta información se integra. Esa es como la entrada, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que de pronto la amígdala y el hipocampo también influyen en la percepción de equilibrio, ¿no? Todo esto nos va a dar percepción de equilibrio. Entonces, tenemos que el sistema vestibular, que es todo lo que tiene que ver con el oído interno y el laberinto vestibular, entonces contiene el eutrículo, el sáculo, bueno, todo lo que es eh, todas estas, ¿cómo decirlo? Todas estas partecitas del oído nos va a permitir entonces detectar la aceleración lineal del movimiento, ¿no? Cómo se va uno hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. ¿Listo? Eso es lo que me va a detectar él. Los canales semicirculares del oído también me van a detectar la aceleración angular, entonces son todo lo que tiene que ver con rotaciones de la cabeza. ¿M? Y la información vestibular va a viajar a través del nervio vestibular o el octavo par craneano, ¿no? Hacia el tronco encefálico y el cerebelo. Todo esto me va a dar la entrada al equilibrio. ¿Listo? Luego vamos a tener eh, la propiocepción del sistema somatosensorial. Entonces son esos usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los mecanorreceptores articulares que envían la información sobre la posición y el movimiento de los músculos y las articulaciones, ¿no? Esto me va a dar todo el movimiento. Y la médula espinal se va, espérenme un segundo que esto es la salida. La médula espinal pues, se va a encargar del trámite de esta información al cerebro para ajustar las posturas inconscientes que tenemos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que el sistema visual, la visión, nos va a proporcionar las referencias espaciales, que es lo que nos va a permitir como esa
esa espacialidad y esa clave para la orientación del cuerpo. Y se va a integrar con la información vestibular para coordinar los reflejos oculomotores y estabilizar la imagen en la retina. ¿Listo? Todo esto nos va a dar el reflejo vestibular ocular, ¿vale? En el procesamiento, esto es como la entrada. Todo eso va a ser en la entrada. Todo lo que les acabo de explicar, entonces, es la entrada. Luego, entonces, tenemos el procesamiento y la integración de la información, que está acá, ¿no? Entonces, el núcleo vestibular se va a encargar de eso, que es todo el tronco encefálico. Entonces, va a integrar la información vestibular y la va a combinar con la información visual y propioceptiva, ¿no? Y va a conectar el cerebelo, la médula espinal, la corteza cerebral, para así generar la respuesta motor. ¿Listo? En el cerebelo, entonces, vamos a encontrar, él se va a encargar de la información vestibular para ajustar la postura y la coordinación que tenemos en los movimientos oculares y corporales. Y la corteza vestibular, que es toda la parte del lóbulo parietal, entonces va a generar la percepción y va a ser consciente de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. ¿Listo? Acá está todo que nos va a integrar esa información. Luego, cuando hay la salida, entonces tenemos que, es como ese reflejo que va a tener el cuerpo y cómo él va a responder. Entonces tenemos tres tipos de reflejos. Tenemos el vestíbulo ocular, que va a permitir que los ojos se muevan en la dirección opuesta a los movimientos de la cabeza para estabilizar la imagen en la retina. ¿Listo? Luego tenemos el reflejo vestíbulo espinal, que va a activar los músculos posturales para mantener la estabilidad y evitar caída. Y finalmente, perdón, el motor voluntario, que es la corteza motora, que va a planificar y ejecutar movimientos de corrección postural y locomoción. Bueno, entonces sabemos que la entrada que va a hacer toda la información sensorial va a entrar, ¿no? Por la parte vestibular, visual y propioceptiva. Luego entonces se da el procesamiento de toda esta información que lo que va a hacer es que va a integrar los núcleos vestibulares, el cerebelo y la corteza cerebral, ¿no? Entonces de ahí ya se va a dar la salida, que es la respuesta motora, que me da los reflejos vestibulares, los ajustes posturales y los movimientos voluntarios. ¿Listo? Claro, este sistema falla, entonces tenemos la sorpresa que nos da pues un vértigo por inestabilidad, ¿no? Y dificultad para coordinar los movimientos. Entonces tenemos que el vértigo es una ilusión o alucinación específica de movimientos de uno mismo o del entorno, a menudo rotatorio. Uno empieza a sentir que todo se le mueve, que uno se está moviendo frente a, o sea, está uno quieto, pero uno siente que se mueve, ¿no? Es como una ilusión o alucinación. Cuando se presenta esto, entonces se sabe que está relacionado con el oído generalmente, pero también se pueden presentar mareos, desmayos, como esa sensación de flotar, desequilibrio, ataxia, episodios menores de confusión mental, ¿no? La ataxia es la dificultad para la marcha, como que no puedo, no puedo caminar, ¿no? Por tanto, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Ay, ¿qué pasó? Que canceló. Bueno, tenemos que, bueno, un segundo, listo. Entonces, dentro del desequilibrio, como de una u otra forma el vértigo nos causa un desequilibrio, también el desequilibrio se puede presentar por varias patologías, ¿no? Patologías oculares, por trastornos genéticos, por enfermedades endocrinas, renales, enfermedades del sistema nervioso, psiquiátricas, por procesos ortopédicos, patologías reumatológicas, bueno. Pero la enfermedad laberíntica, hay que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades porque muchas veces cuando la persona llega y empieza y nos dice dentro de la consulta, no es que me pica el oído, me rasca, pero entonces yo empiezo y me duele y uno mira y hay materia. Entonces en este caso sí es mejor remitir, que hay que sí o sí empezar un tratamiento con antibióticos.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros, pues los que somos psicólogos, tenemos que tener cuidado con esto porque si vemos algo así, es mejor remitir. El médico tratante es el que tiene que empezar pues, todo un esquema de medicación, ¿listo? Y pues, nosotros no estamos indicados para eso, ¿listo? El vértigo en sí tiende a producirse por una disfunción en el sistema vestibular periférico, ¿no? En el oído interno, o hay veces puede ser central cuando estamos hablando de cerebro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los tipos de vértigo. Hay uno que es vestibular, que es un periférico, perdón, vamos a hablar primero del periférico, que es una alteración en el oído interno, en el nervio vestibular, ¿no? Él es muy desde el oído. Entonces suele ser intenso, se acompaña por náuseas y síntomas auditivos como zumbidos o hipoacusia, ¿no? Tiende a bajar la capacidad auditiva. El ejemplo más claro de este tipo de vértigos, entonces, es el vértigo posicional paroxístico, que acá lo tenemos. Es un vértigo rotatorio de corta duración que está relacionado con ciertas posiciones de la cabeza y a menudo es autolimitante. El diagnóstico se puede hacer por medio de la prueba de Dix-Hallby. Los ataques suelen precipitarse al darse la vuelta en la cama, que muchas veces estamos acostados y nos levantamos de una forma muy abrupta y como que, sí, discúlpenme la expresión, pero uno se levanta y se manda. Entonces, al levantarse así de fuerte, mm, empieza este vértigo, ¿no? Este se trata a través de la maniobra de play. Ahorita se las voy a mostrar en un video porque es una maniobra que nosotros como psicólogos podemos hacer, que tiene que ser pues, 5 días seguidos. Bueno, ya les explicaré, pero es algo que sí podemos manejar y que funciona muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Listo? También tenemos un vértigo que es el central, que es unas alteraciones desde el cerebro o desde todo lo que es la parte encefálica. Este es más grave, ¿no? Y está acompañado por síntomas neurológicos como visión doble, debilidad o dificultad para hablar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo de este tipo de vértigo se da, por ejemplo, en los ACVs, en los accidentes cerebrovasculares. También se puede dar por migrañas vestibulares y esclerosis múltiple. ¿Listo? El vértigo psicógeno es el que está relacionado con la ansiedad y todos estos trastornos emocionales que en un principio les comenté. Bueno, listo. Entonces, bueno. Hay que tener en cuenta que los diagnósticos diferenciales, entonces, es vestibular, es periférico, es neurológico central, que ya se los expliqué. Entonces, hay que ir a medicina general, hay que ir a la parte más sistémica. ¿Lo puedo manejar yo desde las maniobras o no? O mejor remito. Entonces, hay que tener cuidado con eso para hacer el diagnóstico. Entonces, desde las causas otológicas o desde el oído, tenemos la inflamación del oído interno, que puede ser una laberintitis o neuronitis vestibular, o hay enfermedades vasculares, ¿no? También. Entonces, la arteria terminal laberíntica tiene problemas y ahí empieza el vértigo. Enfermedad de Meniere y el que ya les expliqué, señor Carlos. Lo que pasa es que hay unos tipos de vértigo que son psicológicos. Entonces hay unos que dan por ansiedad. Los ataques de ansiedad pueden ser tan fuertes, ya te explico mejor, pueden ser tan fuertes que el sistema nervioso autónomo en estos cuadros de ansiedad, entonces lo que va a hacer es que va a generar síntomas como mareo, sensación de inestabilidad. Eso es un pseudovértigo, ¿no? También les expliqué que da por ansiedad fóbica, cuando la gente ve algo espacial como que les da fobia, como espacios, centros comerciales, espacios abiertos, alturas, entonces se presentan estos síntomas, pero es un pseudovértigo, no es vértigo, vértigo. ¿Listo, Carlos? Bueno, esto ya se los...
Dentro de las terapias, entonces está la hipnosis guiada de 5 minutos por 5 días. ¿M? Esa hipnosis, pues hay que tener cuidado, hay que tratar al consultante de la mejor manera, pero realmente lo más funcional y lo que he tenido, pues, como gran acogida por toda la parte médica, además que es fácil de hacerlo, lo podemos hacer los psicólogos, no necesitamos exponer al consultante, además que nosotros no podemos dar prescripciones de medicamentos y demás, entonces tenemos el e-play, que son geniales. Estas son las maniobras, pero quiero que vean este video para que lo. Espérenme un segundo, ya les muestro el video. Es genial, o sea, muchas veces llegan a consulta. Ay, espérenme un segundo. Llegan a consulta los pacientes y entonces y empiezan, doctores, que me siento así, me siento así, no sé qué. Podemos hacer este tipo de maniobras que son geniales. Por favor, me avisan si ven estas. Esta es la maniobra de Epley. Chicos, ¿se escuchan bien? ¿Se escuchan bien? ¿Sí? Espérame, Juana, ya miramos. ¿No se escucha bien el video? Chicos, el video no. Ok. ¿Se escucha bien el video o no? ¿Ven los subtítulos, chicos? ¿Los subtítulos sí lo ven? Listo, entonces lo voy a dejar grande para que lo puedan ver y nos vamos por los subtítulos. ¿Cuál ahí está? Es un chileno que explica muy bien esa maniobra. Miremoslo, ¿no? Vamos a verlo con los subtítulos, ¿listo? Les voy a enviar el video, el link del video para que lo puedan ver, ¿listo? Y lo puedan escuchar mejor. Este tipo de reposicionamiento para que uno pueda ver cuando él empezó, el- cuando él empezó a hacer ¿cómo es que se llama? La maniobra, él pone al paciente puesta y la cabeza se dieron cuenta que quedó afuera, ¿no? Le volteó la cabeza. Cuando eso pasa, uno abre los ojos del paciente, le trata de abrir, le trata de ayudar y no puede, si él puede, perfecto, y uno le dice, mira hacia un punto fijo. Para saber que él sigue mareado, que él sigue mal, es porque le empiezan a mover los ojos de un lado al otro. ¿Listo? Entonces, para saber que ya está mejor el paciente, esa situación tiene que empezar a cambiar. ¿Listo? Si no cambia, él sigue mareado y demás. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Necesitamos. Es así. ¿Listo? ¿Listo? Realmente el vértigo, bueno, como que lo que
Lo más importante, se los dije ahí, igual esta maniobra, la idea es hacerla por 5 días seguidos, ¿no? Hay muchos medicamentos que también funcionan muy bien para el vértigo. Entre ellos están algunos de Igel, que se acuerdan que el sábado hablábamos de tiempo, 5 días. Se hace la misma maniobra todos los días por 5 días, Juan. Hay medicamentos de Igel que son medicamentos homeopáticos que funcionan muy bien, que es a través de manera intravenosa, se les coloca a los pacientes y ellos se hacen también el mismo tratamiento por 5 días. Entonces llega el paciente, uno le hace las maniobras y si tienen la posibilidad, los que son médicos, si tienen la posibilidad de hacer todo el proceso con IGEL a través de manera intravenosa, que el paciente se relaje como tipo suero, maravilloso porque funciona muy bien, muy bien. ¿Listo? Ya ahorita te envío como el listadito de medicamentos, porque es una combinación de varios que son especiales solamente para el vértigo, ¿listo? Entonces funciona muy bien para eso, pero ya te digo, ya, dame un segundo y ya te los paso porque los nombres no me los sé todavía. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos del sueño. Ya te los envío, Juana, ya te los. Dentro de los trastornos del sueño, dime, vale. Y ya les envío el link. Deme un segundito. Bueno, dentro de los trastornos del sueño tenemos el insomnio, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo y en una posmodernidad. Y posmodernidad se refiere a que uno no termina algo cuando ya empieza otra tarea. Y eso es lo que nos está trayendo finalmente las pantallas, ¿no? Entonces, toda esta gran explosión de pantallas, de no terminar esto y seguir, pues también nos está afectando todo lo que es el sueño. Y antes, pues, uno decía, no, son muy poquitos los que sufren de insomnio, la gente no tiene ningún problema, pero se nos está olvidando la higiene del sueño, se nos está olvidando un montón de cosas y estamos pegados al celular todo el tiempo viendo y pues el cerebro no recibe como que ya es hora de dormir porque se cambian los ciclos circadianos, se alteran los ciclos circadianos y empezamos con el insomnio. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos problemas metabólicos graves que nos traen insomnio, ¿no? Hay gente que pues evidentemente no baja de peso y y uno le pregunta, bueno, adultos mayores, personas adultos mayores, sí, y los niños también, Juan, los niños también están sufriendo. Ahora, recordemos que, por ejemplo, los picos de hormona de crecimiento se dan a las 9:30, uno de los picos más altos se da a las 9:30 de la noche. Y uno ve muchas veces los niños están a las 10 de la noche con la tablet, pues con pantallas, celular, tablet, computador, bueno, el televisor, es complejo, ¿no? Pero sí, ese es el chupo electrónico hoy en día. Entonces, también el insomnio se da por problemas metabólicos graves. Entonces, muchas veces las personas no bajan de peso es por lo mismo, ¿no? Cuando llegan y uno empieza a mirar y hacer toda la terapia que te está pasando con el peso, que creo que todo esto lo tocaron con el doctor Amado en metabolismo, pero uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué no estás bajando de peso? ¿Cómo estás durmiendo? No, no estoy durmiendo muy bien. Y uno manda a hacer, y uno empieza a mirar y de pronto la bromelina, la histamina están altas. ¿Por qué? Entonces, esta histamina, esta bromelina van a causar inflamación y eso hace que no bajen de peso porque están inflamados. Entonces ya se empieza el tratamiento y ellos refieren, no, sabes que he empezado a ir muchas veces al baño, estoy pues haciendo chichi o mencionando de manera muy seguida, claro, porque empieza a bajar y eso les permite dormir, ¿listo? El insomnio también es un predictor independiente de deterioro cognitivo. Entonces, cuando no tengo, o sea, cuando es un efecto bidireccional. El deterioro cognitivo predice un empeoramiento del sueño. Entonces, está deteriorando cognitivamente la persona, pues muy seguramente el sueño está muy mal.
También sea por cataratas, ¿no? Porque la catarata, el dolor que produce esto, entonces no los deja dormir bien. Y hay un aumento de la mortalidad a los 2 años cuando no se duerme bien, cuando hay insomnio. ¿M? También hay que tener cuidado porque es que este insomnio, para todos los que trabajan de pronto con la parte de seguridad y salud en el trabajo, como un presentismo laboral, ¿no? Entonces, eh, esto es un predictor de riesgo laboral. ¿Por qué? Porque la persona está, pero pues no presta atención. Claro, el insomnio es tanto, uno no duerme bien, se siente cansado, se siente bajoneado, como que sí, como que no. Imagínense una persona que, por ejemplo, esté trabajando en una, no sé, en una fábrica y que tenga que cortar cualquier cosa. La persona está ahí, la persona fue a trabajar, pero evidentemente ella está presencialmente, pero no está prestando atención. No prestar atención, cualquier riesgo laboral se puede presentar, cualquier accidente laboral se puede presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del insomnio. Eh, También los diabéticos tienden a sufrir mucho insomnio y se da porque pues en ese momento cuando ya empieza el momento del descanso, entonces empieza la polifagia, quiero ir a comer, la polidipsia, tengo sed y empiezan a tomar y tome agua al desespero, como que se les seca la boca y empiezan, tengo sed, tengo sed, ¿qué hago? Y se van a tomar agua y no, casi no duermen. Además, con toda esta tomadera de agua, pues se produce la poliuria, ¿no? Que son micciones más frecuentes. Entonces, pues es complejo. El insomnio realmente hay que tener mucho cuidado con él, no solamente con los adultos mayores, sino también con los niños, ¿no? El insomnio se supone que es un pues más o menos empieza a tener trastornos del sueño como el insomnio entre los 12 a 26 años. Un trastorno leve, pero se da y llega a ser muy, muy cansón, sobre todo por las pantallas, lo que hablábamos de los niños. ¿Listo? Entonces, factores de riesgo, pues somnolencia diurna, ¿no? Era lo que hablábamos de pronto de estos trabajadores que nos llegan bien. eh, Sueño inquieto. Claro, al tener esa somnolencia, querer dormir, pues uno se empieza a poner inquieto, pa' aquí, para allá, y no sé qué. Entonces empieza a estar inquieto y no a estar atento en lo que tiene que estar. Aumento el uso de medicamentos para dormir. Bueno, medicamentos son todo un tema, ¿no? Muchos utilizan medicamentos que son para las alergias, por ejemplo. Uno de los efectos secundarios es el sueño, entonces terminan durmiendo. Eso lo hacen, por ejemplo, mucho en Estados Unidos. Claro, no tienen la libre demanda que tenemos acá, hablo por nosotros en Colombia, entonces eh, hay que utilizarlos de alguna manera para poder dormir. También están los suplementos como el tipo melatonina, ¿no? Que la melatonina es un suplemento, lo podemos comentar, como psicólogos los podemos recomendar y está bien, ¿no? El problema de la melatonina es que muchas veces uno dice, sí, compre la melatonina, se la toma, pero no se la saben tomar, entonces hay que tener cuidado con ella. Después de las 8 de la noche, ahí se perdió la práctica de la melatonina. ¿Mm? Los antialérgicos, muy bien, gracias Juana, sí, son los que producen sueño, ¿no? No, pues, por decir algún nombre, una loratadina, un ejemplo, algo así, tienden a producir sueño. Entonces, sigamos con la melatonina. Por ejemplo, la melatonina sirve y es un suplemento, funciona muy bien, pero se tiene que tomar antes de las 8. Yo la tomo a las 6:30, está bien. Si la tomo a las 7:30, está bien. Todavía a las 8, porque ella tiende a funcionar 2 horas. O sea, el mecanismo de acción es durante 2 horas para que me dé el sueño. La tomo después de las 8. No, te a las 9 por eso. A las 8, ya después de las 8 ya no me va a funcionar el medicamento. O sea, el medicamento no, la melatonina. No me va a funcionar. Entonces se perdió la práctica. ¿Listo? Los problemas de sueños pueden ser el predictor más fuerte del Alzheimer, también un predictor de Parkinson y de Huntington. Entonces, tener cuidado con eso. Si ya está grandecito, si ya nuestro paciente está grandecito y demás, entonces hay que estar vigilante de eso.
El insomnio primario, pues es la minoría de los casos. Entre comillas, hoy en día, vuelvo y les digo, porque hoy en día ese insomnio primario nos da a todos, porque pues son tantas los factores estresores y los factores de luz que tenemos en nuestras habitaciones, como el celular, como el computador, como el televisor, que pues ya esto está aumentando y desde pandemia también aumentó un poco más, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. El insomnio adaptativo es debido al estrés. Hay tanto estrés que no logro dormirme, no logro conciliar el sueño. Hay algo también que es importante, que son las apneas obstructivas. Esto está más adelante, pero pues quiero tocar el tema. Mm, no, dejémoslo y yo ahorita les tema. Bueno, digamos, la higiene del sueño inadecuado. Miren, si hay algo que nos está como pasando cuenta de cobro, es eso. Tal vez a nuestra consulta llegan muchas personas para que nosotros les hagamos una adecuada higiene del sueño, pero lo primero que hacen es utilizar la cama para todo menos para dormir. La cama realmente se creó para dos cosas, para dormir y para tener intimidad, para nada más. ¿Por qué? Porque hay gente que come en la cama, juega en la cama, habla en la cama. Esas cosas no, la cama es solamente para dormir y para tener intimidad, para nada más. Entonces muchas veces no les explican y, uff, qué rico comerse una hamburguesita viendo televisión en la cama. Sí, pero no, no está bien, porque entonces el cerebro se condiciona a decir, ah, no, pues es que acá podemos hacer de todo, pero para dormir, dormir, pues no es. Entonces ahí se empieza a perder la higiene adecuada del sueño. ¿Listo? También hay insomnio debido a drogas o a sustancias activas y demás. Yo no, no es que esté en pro de la marihuana, pero por ejemplo la marihuana sí causa ese pico de euforia y luego hace que caiga ese pico y de sueño. Pero otras sustancias, como los opiáceos y eso, sí, sí, opiáceos no. Em, bueno, se me fue el nombre. Otras drogas sí causan insomnio y uno queda alerta pues toda la noche y hay que tener cuidado con eso. Insomnio debido a un trastorno psiquiátrico. Sí, hay muchos trastornos que no nos dejan dormir o que no dejan dormir a nuestros pacientes. Insomnio debido a condiciones médicas, entonces están los trastornos del dolor, que pues no lo dejan a uno dormir. Los trastornos oculares como la degeneración de la mácula, las cataratas, la diabetes, que ya les había explicado, que nos causan estos trastornos, ¿ok? Continuemos. Trastornos primarios del sueño, entonces, todos afectan el sueño y tienen un tratamiento específico. Cuando hablamos de la apnea obstructiva del sueño, que es el ronquido, así voy a ser un poquito incisiva. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que uno muchas veces dice, ay, sí, fulanito, sutanito, perencejito. No, ellos roncan, parecen camiones, se burlan, les hacen mofa, les hacen bullying, los molestan, no, claro, es que tú, pero lo que no se sabe, o lo que muchas veces desconocemos y pasamos por alto, es que esta apnea obstructiva del sueño, estos ronquidos que tienen estas personas, de una u otra forma, nos pueden causar una muerte súbita, o les pueden causar una muerte súbita a estos pacientes en cualquier momento. Entonces es ahí cuando ni el bullying, ni la burla, ni la recocha están bien, sino tenemos que pararnos y bueno, hay que ir a neumología. Necesitamos que le hagan una polisonografía para saber cómo está, para saber qué está pasando y asimismo, si es necesario, empezar a utilizar el CISPAP, porque esta persona se nos puede morir en cualquier momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es de risa, no es de chiste que la persona ronque, algo está pasando y entonces sí es mejor consultar. ¿M?
Tenemos los síndromes de las piernas inquietas, que la persona empieza a moverse y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y no logro sueño. También tenemos los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, ¿no? Entonces, estos movimientos no son tan chéveres. También está el trastorno de la conducta durante el sueño REM, ¿no? Aquí aquí hay algo que me llama mucho la atención y es todas las parálisis del sueño, todos estos trastornos que se dan alrededor del insomnio o del sueño, más exactamente, hay que tratar de evitarlo. Por ejemplo, con la comida. ¿Cuántas veces uno no se toma el cafecito en la noche y no puede dormir? O come muy tarde, inmediatamente se va a dormir. ¿Por qué ustedes creen que es algo que uno dice, pero por qué? O sea, ¿por qué pasa, por ejemplo, en la clínica, en las clínicas, en los hospitales, que reparten la comida entre 5:30 y 6? ¿Por qué? Sí, y ya te voy a dar tratamientos porque es a través de higiene del sueño, también se da con la comida, con varias cosas. Ya te digo cuáles son. ¿Por qué creen que dan la comida en las clínicas o en los hospitales entre 5:30 y 6? La cena. Porque se quieren evitar estos trastornos del sueño. Entonces, muchas veces empezamos a comer, empezamos a sentirnos mal, nos empieza a picar todo, comemos en la noche, dejamos la cama sucia y empieza uno a moverse y empiezan los trastornos del sueño. Eso es. Esto dura generalmente 4 horas, claro. Y la idea es evitar los trastornos del sueño. Por eso dan la comida entre 5 y 6, para evitar eso. Ok, ya te digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Si uno pudiera de pronto, tipo 9:30, 10, un ejemplo. Si el que no sufra de reflujo, pues se toma una agüita aromática. Pero el que no, mejor que no tome nada. Hay ¿se acuerdan que el sábado, cuando estábamos hablando ya en la última hora, yo me quedé sin voz? Sí estaba enferma de la garganta, pero además es que el reflujo en las noches, cuando uno está acostado de manera, sí, que está acostado, sube y empieza a quemar las cuerdas vocales. Y eso es algo que a mí me ha pasado y creo que a muchos nos pasa. El tratamiento depende qué tanta plata tengas, digámoslo así. Si tienes buen dinero acá en Colombia, pues nada, te compras una cama flex que te suba un poquito la cabecera de la cama y quedes en una posición tal que te permita tener reflujo. Si no tienes el dinero, le pones dos ladrillos a la cabecera, a una de las patitas de la cabecera para que ella se suba un poquito. Entonces, ese es como el secreto. Listo. Dentro de la neurobiología, los cambios del sueño, entonces están los cambios de ritmo circadiano, que lo que les decía, como que los ciclos circadianos que permiten que está de noche y el cuerpo se prepare a dormir. Pero con todas estas pantallas y demás, no se prepara. Y ahorita les voy a explicar más eso con una diapositiva gráfica que tengo, ¿listo? Entonces, hay una disminución de la actividad neuronal en el núcleo supraquiásmico y cuando él no detecta, cuando el supraquiasma no detecta que se está en el momento de dormir o que ya no hay luz o que es hora, él sigue despierto. Como que las señales que manda es sigamos despiertos. Entonces hay una disminución en las conexiones entre la glándula pineal y el sistema eh, supraquiásmico. Disminución de la luz en las pupilas. Bueno, cuando hay esa disminución de la luz, por eso dentro de en el sueño también es que el cuarto esté oscuro, que no haya ningún rayo de luz. ¿Por qué? Porque esto permite que uno tenga buen sueño y si hay rayos de luz, si está muy clarita, pues no porque
el mensaje que se le da y el ritmo circadiano inmediatamente se altera. Disminución en la producción de melatonina en la glándula pineal. Por eso es que tomar melatonina sí sirve, funciona muy bien, pero ya saben a qué. Bueno, acá tengo como la parte gráfica para explicarles esto de. Entonces la luz entra al sistema nervioso central y luego va a la parte del quiasma óptico, ¿no? Acá. Entonces lo que va a hacer es que se va para el DMH y el DMH dice, ah, no, pues estamos de día, listo, vamos a concentrar las células y vamos a permitir que ellas se oxigenen. Y entonces van acá arribita, está todo lo que es los cambios comportamentales y demás. Y ellos dicen, listo, estamos de día, es hora de, pues, de seguir despierto. Entonces nos vamos acá para el prosencéfalo primario, que queda acá, primario neutral. Y entonces él da la orden y dice, ah, bueno, entonces estamos de día, no pasa nada, podemos durar 24/7 despiertos, listo. Entonces vámonos a estar despiertos. Esta señal se envía a la DHM y listo. Entonces quedamos despiertos y toda la noche en este caso. Entonces esto se da por luz. Por eso la recomendación es no acostar. Apago celular, lo dejo a un lado, lo dejo ojalá fuera de la cama, ¿no? Una mesa de noche, en una mesa yo me tengo que parar para, para tomarlo. Muchas veces nos despertamos por picos de cortisol, por picos de cualquier cosa, 3 de la mañana, pico de cortisol, quedamos despiertos. ¿Qué hacemos primero? Coger el celular y empezar a mirar cosas. Entonces esa luz no nos va a dejar dormir, no nos va a dejar dormir. Ya les hablo de los tratamientos. Problemas de sueño en la demencia. Entonces, pues hay una disminución progresiva del sueño REM y de ondas lentas, ¿no? Entonces hay una disminución de la eficacia del 40% del tiempo en la cama. Puede pasársela despierto, ¿no? Ya cuando ya pues son muy adultos, ¿no? Y a ellos les da también esa somnolencia diurna. Ay, sí, me siento como agitado, cansado, como fatigado. ¿Por cuánto tiempo la melatonina? Eso depende de la persona, ¿no? Como es un suplemento, la puede también para. Es que ahí, vuelvo y te digo, es súper recomendado. Toda la parte de esta, la melatonina la puedo tomar por un mes, un ejemplo. Pero si yo tengo una adecuada higiene del sueño, o sea, combino las dos cosas, el suplemento más una higiene adecuada, ya de ahí en adelante, o sea, después del mes, ya empieza la persona a dormir sin necesidad de la melatonina. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada, porque tiene higiene del sueño. ¿M? Claro, si hablamos de cualquier cantidad de medicamentos que hay ahora mismo para dormir, uf, hay una lista gigantesca, ¿no? Pero pues también más adelante está regulada. Juan. Hay una cantidad de medicamentos que sirven muy bien para dormir, pero eso es del campo de la psiquiatría. Psicólogos, pues no podemos, eh, pero sí podemos revisarlo. O sea, me refiero a de pronto revisar qué medicamentos son funcionales. Por ejemplo, una mitriptilina funciona muy bien, pero hay pacientes que no les funciona, que no les da, ¿no? Hay unas benzodiazepinas que funcionan también muy bien para dormir, pero hay unos pacientes que no les funciona, entonces es complejo. Ellos también tienen dentro de la demencia, entonces hay esa confusión, agitación nocturna, se tienden a despertar o a vagar durante la noche. Después, este es uno de los síntomas que más angustia da a los cuidadores, ¿no? Porque se despiertan y ¿qué pasó? ¿Y dónde estoy? ¿Cómo estoy? El cuidador durmiendo, pues es, ah, señora. Sí, no en todos los casos la melatonina funciona. Por eso les digo, hay medicamentos que ya se va desde la psiquiatría. Ahora, hay que tener, por eso les digo, un mes, pero higiene el sueño, todo lo que tiene que ver con, vamos a hacer
una respectiva higiene. La higiene no es solamente ahí si quites el celular. No. Si yo trabajo en mi casa, no me acerco a la cama. ¿Me explico? O sea, la cama solo se hizo fue para eso, para dormir y para tener intimidad, para nada más. Entonces, la tomo por un mes, claro, pero no todos los casos va a funcionar porque es un suplemento. Entonces, sí hay algunos trastornos que sí necesitan esa medicación para poder dormir. Hay algunas personas que desde su trastorno necesitan sí o sí ser medicadas. ¿M? Entonces, sí hay que medicar, pero lo que les decía, las dos cosas combinadas son maravillosas. Bueno, despertar, bueno, sigamos, trastorno del sueño vigilia irregular, cantidad normal del sueño distribuida en tres o más periodos variables a lo largo del día. Es como que ellos tienden a dormir por raticos. Pues para el cuidador y sobre todo para los cuidadores esto se vuelve algo realmente difícil de manejar. ¿Listo? Neurobiología del insomnio en la demencia. Entonces hay un daño progresivo en las vías del núcleo supraquiásmico, que era lo que les explicaba, de la glándula pineal. Y hay mayor disminución de la melatonina. ¿Mm? El daño progresivo al prosencéfalo basal y a la formación reticular en el tronco encefálico, el marcapasos del ritmo circadiano central. Los alteran, se empiezan a ver dañados y la persona no duerme. Cuando no se duerme, empiezan los delirios. Entonces, acá era lo que de pronto hablábamos con Juana y mira, a mi padre le funciona el mismo día. 20. A mi padre, Lourdes dice, a mi padre le funciona el mismo día increíblemente. Que Lourdes, la melatonina. Lo que pasa es que era lo que les explicaba también de todos los medicamentos psiquiátricos, todo lo que tiene que ver con el sueño, con la ansiedad, con depresión, con bipolaridad, todos los medicamentos que utilizan entre comillas, una lotería. ¿Por qué? Porque no a todos los casos se les ajusta por muchas cosas. O porque tienen otras enfermedades de base, porque están compitiendo, porque, y sobre todo los medicamentos son muy delicados y muy complicados. Por lo mismo, no funcionan muy bien con todo. Y en muchas ocasiones, cuando funcionan muy bien, el mismo paciente las interrumpe. Entonces es ahí cuando uno dice, no, lo- o sea, si me está funcionando algo, lo mantengo. Si le funciona la melatonina perfectamente, maravilloso. Si no funciona, es mejor que el psiquiatra le recete algo más. Hay gente que toma, por ejemplo, valeriana. Hay gente que le funciona perfectamente la valeriana, maravilloso. Hay gente que un tipo, no sé, amitriptilina, una sola pasta la pone a dormir 2 días. Hay personas que la amitriptilina es como si nada. Y es una pastilla ya que el psiquiatra envía para dormir. Entonces sí, es una lotería. Ahora, vuelvo y les digo, lo conductual es maravilloso porque eso me va a permitir a mí tener ciertas herramientas desde lo que yo hago para mantener mis niveles de salud óptimos, sea en el insomnio, sea en la hipertensión, sea en el vértigo, en cualquier situación. Pero todo lo que tenga que ver con la medicina, desde la medicina convencional en la que me dan a mí la pasta y me funciona, lo sigo manteniendo, no lo puedo quitar. ¿Mm? Cuando no hay un una buena higiene de sueño, cuando la persona no descansa, cuando la persona no duerme bien, entonces empiezan a ver los delirios. Cuidado con eso. Yo escucho que mi consultante, mi paciente, me dice, mire, doctor, doctora, llevo tantos días sin dormir. Después de 5 días me empiezan los delirios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lleva 5 días sin dormir. No, tengo que remitir inmediatamente para urgencias de psiquiatría. ¿Por qué? Porque esta persona puede causarse algún daño por el delirio. Y mientras está en mi consulta, está bajo mi responsabilidad. Entonces, sí, sí, pues los que ahí son médicos, maravilloso porque los envía a urgencias psiquiátricas y ya, pues yo simplemente, listo, ¿qué puedo hacer?
no voy a dar este medicamento, lo dejo en observación, que duerma, no sé qué. Recuerden que el tratamiento después de esto son más o menos 3 días durmiendo para que pueda descansar la persona, que es la llamada terapia del sueño. Listo, que en muchas instituciones psiquiátricas las tienden a hacer porque la persona tiene que dormir. Yo no sé, bueno, acá los que están, los que son de Colombia, em, hay una actriz que se llama Margalida Castro y ella tiene una entrevista muy bonita en Spotify con, no me acuerdo el nombre, el muchacho que hizo el man es hermana, algunos si se acuerda el nombre me lo dice. Él le hizo una entrevista y ella contaba cómo llegó a psiquiatría por delirios porque no dormía. Entonces el sueño es muy delicado y ella estuvo varios meses recluida y una cantidad de delirios y alucinaciones por lo mismo, porque no dormía. Entonces es importante que cuando el paciente llegue, no, mira, no me da sueño, no, mira, no tengo sueño, no estoy durmiendo, yo más de 5 días sin dormir, hay que remitir inmediatamente a la psiquiatría o a urgencias psiquiátricas. ¿M? Es importante. Hay muchos lugares que dicen, no, es que eso no es una urgencia. Sí, sí es una urgencia porque el paciente empieza a delirar y se puede hacer daño. Y él está bajo nuestra custodia. Entonces, el problema para quién es, para está ahí al frente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, mm, en otras instituciones dicen, no, es que tiene que pedir cita. No, no puede pedir cita porque es una urgencia. ¿Listo? Para corregir esto, lo que les decía. Terapia del sueño. Son 3 días en el psiquiátrico, prácticamente durmiendo y descansando. Recuerden que el insomnio nunca viene solo, siempre hay algo detrás de él. Hay una patología, siempre hay un desgaste de alguna manera en la salud del paciente para que se dé el insomnio. Él no viene solo, ¿listo? Pueden dar cambios repentinos del estado de ánimo, claro. Confusión, desorientación sobre el tiempo y el lugar donde estoy, qué estoy haciendo. Cambios en el estado de la alerta, nivel de conciencia, generalmente más alerta por la mañana, menos alerta por la noche. Cambios en los patrones del sueño, entonces pues, se puede presentar somnolencia. Cambios de atención, memoria, pensamiento desorganizado. Imagínense si uno no duerme, ¿qué atención va a tener? ¿Qué memoria? Acá va para los que son médicos, por ejemplo, en las instituciones en las universidades que los educan a ustedes. O sea, cómo les exigen turnos de 24 horas y aparte de eso les exigen que vengan de una revista. Y si no lo hace, muchas veces son duros y crueles con el estudiante. Perdón, ¿cuánto lleva ese estudiante sin dormir? ¿Qué atención y qué memoria va a tener? Cero, o sea, va a estar somnoliento, va a estar cansado. Bueno, eso es una queja que yo tengo contra las universidades, pero bueno. Trastornos perceptivos, entonces visuales, táctiles, auditivos, se pueden presentar, les decía, alucinaciones táctiles y demás. Señora, ¿cierto? Flores. Ujú, sí, no. Es algo que me parece el colmo. Estos trastornos perceptivos, no, sigamos, sí, ya se los dije. Cambios emocionales o de personalidad, aumento de paranoia, sí. Ten cuidado porque en un estado de paranoia, en una alucinación, pues la persona se puede hacer daño. Cambios en el movimiento, ya sea se vuelven como más lentos o se ponen muy hiperactivos. Bueno, tratamientos, acá era lo que hablábamos, que te decía, creo que a ti, Juana, bueno, que ya te los daba. Siempre es debido a una condición médica. Recuerden que el insomnio no viene solo, ojo, siempre va a haber algo de base y se está dando el insomnio por algo. Entonces, lo primero es el tratamiento médico en emergencias cuando la persona no ha podido. Lo segundo es revisar qué es lo que está pasando, si hay un trastorno psiquiátrico, si hay algo que está causando el insomnio para poderlo atacar. Bueno,
La evaluación médica psiquiátrica es muy importante, ¿no? Porque siempre los problemas médicos pueden afectar el sueño. Entonces, yo tengo cómo acercarme al médico, ven, ayúdame con esto, vamos a tratar esto, vamos a hacer esto. Las cosas cambian. Los trastornos psiquiátricos que pueden afectar el sueño, pues son la depresión, la ansiedad, el duelo. Recuerden que muchas veces la depresión, pues, no lo deja dormir a uno, ¿no? Y si bien es cierto y uno no quiere hacer nada porque está anedonia, pues tampoco el dormir placenteramente se da. En la ansiedad los pensamientos son tan intrusivos, tan catastróficos, tan rumiantes que no lo dejan dormir. Entonces es complejo. Bueno, revisar cuidadosamente patrón de sueño. Es importante saber a qué hora se acuesta, apagar la luz, qué hora se despierta, porque todo eso me va a dar un patrón de sueño a mí para poder hacer una buena higiene de sueño. ¿No? ¿Qué factores me están afectando el sueño? Consumo de sustancias, de cafeína, de alcohol, de nicotina. ¿Qué medicamentos está tomando la persona? Que lo mantienen más alerta, que lo mantienen ahí despierto. Fuentes y aumentos de estrés. ¿Qué le está estresando a esta persona? ¿Qué le está dando angustia a esta persona para que no pueda dormir? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí vamos con las terapias. La terapia cognitiva con los medicamentos. Medicamentos que parecen interferir con la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, especialmente las benzodiazepinas y los fármacos receptores de benzodiazepina. Entonces, cuando se está dando esto, por eso tenemos que saber cuáles son, investigar. En algún momento haremos no sé, un diplomado de psicofarmacología, porque siento que los psicólogos necesitamos saber psicofarmacología para poder saber cómo guiamos a nuestro paciente, no porque lo vayamos a recetar, sino como gente para adherencia al tratamiento, para hablar con el especialista, para pedirle que por favor revisemos esto, revisemos lo otro, para que no interfieran con nuestro trabajo. ¿Listo? Esta terapia cognitivo-conductual es eficaz para ayudar a reducir gradualmente la dosis de los medicamentos, incluso en pacientes mayores. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a cambiar de oración. Es muy importante. Empiezo a cambiar un montón de pensamientos, de angustias que trae el paciente a través de, por ejemplo, una reestructuración cognitiva. Y asimismo empiezo a bajar, empiezo junto con el psiquiatra a bajar la prescripción de los medicamentos o al menos sí las dosis. ¿M? Ok, yo hice psicofarmacología yo- y soy auxiliar de farmacia 25 años. Pero dime si eso no te ha servido un montón. Dime si el solo hecho de saber de psicofarmacología no te permite entender entender al paciente y poderle decir, mira, vas a tener estos efectos secundarios, por ejemplo. Vas a tener que hacer esto. ¿Cuántos fármacos que son desde la psiquiatría no lo dejan a uno? Por ejemplo, hay muchos fármacos para la depresión que dañan la libido, por ejemplo, sin decir nombres. Pero ¿cuántos no? Y uno dice, bueno, y este paciente no es casado, tiene 40 años, hombre, está en plena actividad y evidentemente va a empezar a tener problemas de pareja. Entonces sí es importante hacer ese curso de psicofarmacología porque eso me permite a mí guiar a mi paciente de la mejor manera, ¿no? En la cardiología vemos fármacos siempre. Y Zona me recomiendan mucho porque soy la única que los atiende, que los entiende. Claro, claro, porque es que tú sabes de fármacos, no porque los vayas a prescribir, no porque los vayas a prescribir, pero sí porque vas a entender la interacción de los fármacos y qué está pasando con ese paciente. Listo. La terapia cognitivo-conductual es tan eficaz en el insomnio secundario como en el primario. Entonces, en las dos la podemos utilizar. ¿Listo?
Mm, Tenemos la reestructuración cognitiva. Les voy a explicar las terapias. Pues todo lo que podemos hacer con la terapia. Reestructuración cognitiva. Hay gente que le tiene pavor a dormir. Tienen algún trauma. Pasó algo. Entonces, hay que descatastrofizar el insomnio. O sea, no es un problema. ¿Cuántas veces nos llegan esos pacientes que dicen, yo le tengo pavor a dormir? Porque algo me pasó, eh, por estrés postraumático, bien, porque hay terrores nocturnos. Entonces, hay que hacer una reestructuración. Programación del sueño, horario regular para despertarse y acostarse. Hay que programar a qué horas me acuesto. Hay que programar a qué horas me levanto. ¿M? También tenemos que tener nuestras horas de sueño regular. O sea, una persona que duerme 4 o 5 horas, pues no va a descansar lo mismo que duerme una persona que estuvo 7 horas. ¿M? Nosotras las mujeres necesitamos dormir un poquito más y muchas veces menos dormimos porque el trabajo y muchas cosas no nos permiten. ¿M? Yo no sé cuál, les recomiendo lo hagan. Bueno, perdóname, ¿cómo es que es tu nombre? Me pareces como @neuropsicólogo. Ella nos dice que, o bueno, me dice acá que tiene Leida, perdón. Leida dice que ella tiene experiencia de 25 años en todo lo que tiene que ver con farmacia y hizo un curso de farmacología. Es muy importante que lo hagan, muy importante para los psicólogos sobre todo, háganlo. Es muy importante porque sabemos qué hacer. Muchos tenemos maestrías y demás en psicología clínica y de la salud. ¿Cuántos trabajamos en una clínica? ¿Cuántos trabajamos haciendo esto? ¿Cuántos trabajamos de la mano del psiquiatra? Pero también trabajamos de la mano del oncólogo, pero también trabajamos de la mano del internista. ¿M? Porque hoy en día se sabe que muchas de las patologías están directamente relacionadas con lo emocional. Entonces, sí, debemos tener lo emocional muy presente, debemos hacer, pero también tenemos que cuidar a nuestros pacientes a través de eso. ¿Listo? Muchísimas gracias, Leida. Sí, sí, hay que hacerlo, es súper recomendado. Bueno, continuamos. Control de estímulos. Vuelvo y les digo, la cama es solo para dormir y para tener relaciones, para nada más. No puedo llegar a la cama a comer, a hablar, a contarle la vida a mi pareja en la cama. No. O sea, siéntense en la salita, tómense un tecito, un vinito y hablen ahí. Pero la cama es para dormirse, porque es que así también estamos reforzando la cama y el cerebro empieza a entender que la cama se hizo para eso, no para otra cosa. ¿M? No para hacer tertulia, sentarse, no. Para eso está la salita, el comedor, no sé, otros sitios, menos la cama. Yo también entiendo que la pandemia pues, nos dejó varios rezagos, ¿no? ¿Y cuántos de nuestros chiquitines no tomaban clase con el computador así o con el celular ahí en la cama? Eh, pero hay que quitarles eso. La higiene del sueño es importantísima con los niños, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, si hoy en día los adultos mayores que tienen esos problemas de insomnio, por demencias o por lo que sea, imaginémonos esta gente que los mismos cuidadores dicen, uy, no, es que esto es súper difícil, casi no duermen, me mantienen despierto. Imagínense nosotros cómo vamos a estar si es que estamos súper acostumbrados a las pantallas, a la inmediatez de todo, la luz todo el día. Imaginemos, listo, Leida. Pero Leida nos comenta que ella trabaja en una clínica, pero tiene cargo clave en el Centro Especializado de Atención Integral al Diabetes. Qué chévere, qué chévere. Bueno, sí, entonces imaginemos, no, imaginémonos nosotros con unos añitos de más. Bueno, control de estímulo, listo. Entrenamiento de relajación. Miren, la relajación de Jacobson, yo no sé si todos la conocen. Si alguno no la conoce, por favor, escriba. Relajación de Jacobson
es una delicia. Tal vez de las relajaciones más, o más eh, prácticas que hay y tal vez de las más, es práctica, pero es muy completa, ¿sabe? La pueden buscar por internet, relajación, sí, relajación de Jacobson. Y ella es de tensión y distensión, que empiezo yo con la respiración, empiezo a hacer todo el proceso de respiración, de tomar aire, hago la respiración diafragmática, le enseño a mi paciente a hacer respiración diafragmática, tome aire, lo sostenga un poquito, lo bote, pero que también al tomar aire suba un poquito el diafragma, es lo más práctico para ellos. Tienes que subir la panza, como engordar la pancita un poquito y así sucesivamente. Entonces, yo le enseño a mi paciente relajación y empiezo de manera cefalocaudal, o sea, de la cabeza hasta los pies y empiezo a hacer tensión, distensión de la cara, del cuello, como tensiona y entonces uno empieza a estar aquí en el ahora y empieza a, a respirar, a estar aquí en el ahora, aquí en el ahora. Cuando menos pienses se queda dormida. Y es una delicia. Si, bueno, no sé si quieren hoy o la próxima clase, hacemos un momentico de relajación de Jacobson para que sientan, para mí es tal vez de las herramientas más funcionales que hay, ¿no? Claro, es de tercera generación, está pegadita al mindfulness, es una herramienta, es muy, muy chévere. Higiene del sueño, ya ahorita les voy a explicar todo lo de la higiene del sueño. Bueno, estas terapias cognitivo-conductuales pues, son un poquito menos eficaces para los problemas más avanzados de la fase del sueño, ¿no? Pues porque aquí ya es como más desde la medicación, más desde qué de base está pasando con el paciente para poder corregir eso. ¿Listo? Terapia del ritmo social, programación regular de sueños, comidas, actividades sociales. Entonces acá, ¿cómo vamos? Por ejemplo, ir a un grupo social, ¿no? Entonces es importante esta terapia del ritmo social. Ya me va a permitir llegar, socializar, estar un poco más, más cansado a nivel físico y poder dormir tranquilo. ¿M? Entonces, por ejemplo, si la persona le gusta el tenis, entonces puede ir al tenis. Pronto alguno dice, ay, no, que salte el lazo. No tanto, porque no es algo, o sea, el saltar lazo es algo que tú puedes hacer solo, pero la idea es que sea algo de ritmo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, el running, si no hay problemas cardíacos, si no hay problemas cardiovasculares, vamos a hacer running. No sé, los que están acá en Bogotá, creo que en la 116 entre la autopista y 15 más o menos, hay y ellos tienen, claro, todo el mundo va a comprar los tenis, va a comprar su pinta de running y tienen grupos y se van a correr. Entonces es genial porque eh, tienen su momento social, corren, se cansan, no sé qué, y cuando llegan a casa están perfectamente preparados. ¿Mm? El bailar también puede ser una muy buena opción. Se busca baile, clases de zumba, de eso. ¿Listo? Eso, esa terapia social también. No sé quién fue la que me preguntó que qué podíamos hacer. Espérame, Ley. ¿Quién fue la que me preguntó que qué más podía hacer para... Ay, bueno, Leida, listo, perfecto. Sí, sí, esa terapia del ritmo social es buenísima, súper recomendada. ¿Listo? Listo, sigamos con la higiene del sueño. Entonces, el yoga y la meditación, siempre. Ana, el yoga, hasta que, bueno, es que ustedes saben que en la Viña del Señor de todo hay. De pronto a mí no me escucharon mucho con el yoga y meditación y eso, pero sí sé que funciona muy bien. ¿Por qué?
Lo que pasa es que muchos de mis pacientes pues son cristianos, son muy católicos, entonces a ellos no les gusta que yo les diga este tipo de cosas, pero el yoga es fascinante. El solo hecho de hacer ese estiramiento, y yo muchas veces les digo, ustedes saben que la religión hay veces compite con cierta cosa. Entonces, para que no compitan, yo le hablo de estiramientos de yoga, por ejemplo. ¿No? El estiramiento de yoga es maravilloso, maravilloso. Además que después uno sale y pucha, se siente de otra manera. No solamente para el condicionamiento físico, sino también para el hecho de relajarse, ¿no? El respirar. Eh, es genial. Hay universidades que prestan de pronto servicios de talleres, talleres de mindfulness, talleres de yoga, talleres de respiración. Entonces, hay veces como que las instituciones que tienen psicología dentro de su programa hacen eso. Y es buenísimo ir. Y no son tan costosas, pueden valer 300 y va uno como por 4 o 5 sesiones de 2 horas, que me parece más o menos. Hablemoslo en términos de dólares, eh, más o menos $20, $30 más o menos, dependiendo de la universidad. Entonces, uno va, aprende. Ahora, YouTube está cargado de ese tipo de cosas. Uno pone estiramientos de yoga, lo hace, pero la idea es que como es social, la idea es que uno vaya al curso. ¿M? Los gimnasios también, hay gimnasios que imparten eso de tai chi, yoga, pilates, que son ejercicios suaves que no nos van sí, como a cansar mucho a los que no nos gusta eso, a los que nos gusta, perfecto. Pero entonces sí le permite estar a uno socialmente y uno habla y después de la clase uno habla 2 cositas, 3 cositas y eso lo permite, que permite a uno descansar mejor. Tai chi, sí, sí, el tai chi también es buenísimo, dicen que es buenísimo, porque además del condicionamiento físico que hace, Flores, sí, ya son las 9:41, vamos 10 minutos más, ya voy a terminar, ¿listo? El tai chi es buenísimo porque además el condicionamiento físico que hace, como que lo estira a uno, le estira a uno todo el cuerpo y lo mejor es que lo hace entrar aquí a la hora. Yo creería que para hacer yoga y tai chi, primero hagamos relajación de Jacobson y después nos vamos a hacer tai chi. Uf, genial. O sea, realmente nos haría dormir súper. Bueno, sigamos. Eh, limitar, permanecer fuera de la cama hasta que esté listo para apagar las luces. O sea, no, no, hay personas que se acuestan, se sientan y empiezan a leer. No, no hagamos eso, por favor. Ya sabemos para qué es la cama, para nada más. Límite de la cafeína a 1 taza de café antes del mediodía. La idea es no tomar café después del mediodía para que no nos mantenga alerta, ¿listo? El alcohol, la nicotina, hay que pues, evitarlo. Minimizar el tiempo frente al televisor, especialmente dentro de las 4 horas antes de acostarse. Es tratar de las pantallas cero y sobre todo el televisor. Yo sé que muchos dormimos con el televisor, entre ellos me incluyo, pues encendido, pero sí es mejor porque no, uno no tiene una reparación, no tiene un buen sueño. Un pequeño refrigerio y carbohidratos complejos con proteína puede ayudar a dormir 1 hora antes de dormir, ¿no? Que no sea algo pequeñito, no muy grande. Puede ser una tortillita, algo así suavecito. Ya saben que los que sufren de reflujo, nada, nada de agüitas aromáticas y eso. Bueno, vamos a dejar dolor para mañana porque este dolor y su tratamiento es largo. Dudas, preguntas, quejas, inquietudes. No, 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 porque acuérdate que hablamos que los diabéticos, Leida, acuérdate que a ellos les da todas las polis, ¿no? Entonces les da polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces es mejor que ellos además porque se paran a cada rato. Entonces empiezan, que les da hambre y empiezan a comer, y a comer, y a comer, y tienen que hacer digestión.
o empiezan a tomar agua y tomen agua y tomen agua y tomen agua. Entonces es mejor no hacerlo. Y también para evitar la poliuria. Dime, Flores, una consulta, dime. Sí, sí, yo sé, Leida, sí. Entonces sí, para los diabéticos no, sobre la clase del sábado. Señora, pues Flores, no sé. Espérame y le preguntamos. Un segundito. Ay, yo les debo cosas. Espérame un segundo y ya preguntamos sobre la clase del sábado, ¿listo? María Eugenia, segundo, y ya les envío para que por favor corten y copien y vean lo de la maniobra del vértigo. Denme un segundito. por- Revisen bien esa maniobra. Revísenla muy bien para que la puedan hacer. Todo lo podemos hacer. Los médicos lo pueden hacer. Lo que pasa es que bueno, ellos tienen la ventaja, digámoslo así, farmacológica, que está bien, pero si yo veo otras opciones desde lo físico, pues qué mejor, ¿no? ¿No? ¿Y qué era lo otro que les debía? Yo le debía algo al... Alguien me preguntó sobre los medicamentos para el vértigo de Igel. Ahí se los estoy enviando. Vértigo Igel, uno los puede conseguir como en ampolletas para hacer el suero. Entonces, lo que se hace es que se compran todos, se compra un suero y se le hace de manera intravenosa. Funcionan muy bien, muy, muy, muy bien para el uno los combina y ya más las maniobras funcionan muy bien. ¿Listo? Listo, ahí les aparece. Entonces es vértigo Igel, Thalamus Composition y Comp. Uno que lo compra, hace como el suero, lo pasa y listo. Funciona muy bien. Gracias, María Eugenia. Chicos, permítanme un segundo para que la parte administrativa entre y por favor le preguntan lo de la clase del sábado. No se me vayan todavía. Ya se conectan del parte administrativa para que por favor les pregunten si porque los que no pudieron venir, entonces, ¿cómo hacen?
¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Revisen el videito, véanlo con calma. Ah, ok, listo, ya me contestaron. Que no se angustien con lo de la clase del sábado, que mañana se les comparte, ¿listo? Entonces, para que no se angustien, sino hasta mañana se las envío. Bueno, entonces, pues nada, me encantó verlos, cuídense mucho, mañana nos vemos y cualquier cosa me están avisando, pues en sus grupos, pueden ir avisando, igual ya los de administración, toda la parte administrativa ya va a ingresar por si alguno tiene otra pregunta. ¿Listo? Muy buenas noches, profe. Muchísimas gracias por la intervención del día de hoy. Compañeros, compañeras, espero, deseo desde la Corporación Internacional de Líderes Latinoamérica que lo hayan disfrutado, que estén aprovechando de estas clases. Sí, por allí hemos tenido un inconveniente con la clase el día sábado, pero ya se está descargando y ya para mañana les compartimos la del sábado y la del día de hoy. No se nos preocupen. Muchísimas gracias por estar pendientes, por estar atentos y ya el día de mañana se les comparte. Entonces les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Recuerden, quienes deseen acceder a material de apoyo y certificados, aún lo pueden realizar. Allí está muy atenta la asesora Saraí, que les está ayudando en el proceso. Bien le pueden escribir para que puedan acceder a certificados y material de apoyo. Que tengan una excelente noche, un feliz descanso, cada uno de ustedes, y nos conectamos mañana nuevamente a la misma hora con el mismo link, compañeros. Feliz noche para todos. Recuerden, aún pueden acceder a certificados y material de apoyo. En cuanto a la grabación del sábado, nuevamente las gracias por estar atentos, por estar pendientes. Ya para mañana se las compartimos junto con la clase del día de hoy.